Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialecto, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos Teatro. Yo soy Valentín Duque Ospina y soy quien los guiará por este recorrido que pretende reconstruir la historia del teatro en Colombia. En este primer episodio queremos reconstruir la historia del Carmen de Viboral y muchos de ustedes se preguntarán ¿por qué el Carmen de Viboral y no Manizales, Medellín, incluso por qué no Bogotá? Pues para los que nos ven desde otras regiones del país les contamos que Café Teatro y Teatro Clepsidra, ganadores de la beca de concertación del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, tiene sus raíces aquí, en el Carmen de Viboral, un municipio rodeado por montañas y agua que a través del arte y el teatro ha sabido resistir con cultura y alegría. Y cómo no comenzar con este hermoso texto de Eduardo Galeano, un texto que nos recuerda y nos lleva al momento coyuntural que sufre nuestro país, pasando por la memoria histórica de nuestro país, llegando hasta la pandemia y ahora con el estallido de las protestas sociales en búsqueda de una mejor vida y una vida digna. La música, el arte, el teatro han sido un respiro para la población y, ¿por qué no?, una manera de mantener viva nuestra memoria histórica, esa memoria que tanto han querido borrar de las escuelas, de los libros, pero que nosotros a través de las obras de teatro, a través de la poesía y nuestros sentimientos, seguimos plasmando. El Carmen de Viboral no ha sido un municipio ajeno, igual que otros municipios de Colombia, a esta violencia y ha sido víctima del conflicto armado por parte de diversos grupos armados. Pero ni siquiera los fusiles ni las balas han podido callar a un pueblo que con ahínco supo sacar adelante y consolidó grandes y hermosos esfuerzos artísticos como lo son la loza, que ahora es patrimonio cultural, como lo es nuestro grande y poeta Juan Manuel, y como lo es nuestro queridísimo festival El Gesto Noble. Entonces este es un programa para eso, para reconstruir la historia, y en este primer programa le damos la bienvenida al maestro Camber. Así que Camber, bienvenido. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, hombre. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a Hablemos Teatro. No, muchas gracias a usted por aceptarnos la invitación a Hablemos Teatro, un programa que pretende reconstruir la historia del Carmen de Viboral. Pero, ¿qué tal, Camber, si antes de comenzar nos tomamos algo? Sí, muy buena idea. Muy buena idea, ¿cierto? Para que aflojemos la lengua. Para que aflojemos un poquito la lengua. Entonces, agradecemos a 1938 por darnos un maravilloso presente que nos está acompañando el día de hoy. 1938 está ubicado en el Paseo El Ángel, acá en el Carmen de Viboral. Así que le pedimos a nuestra producción que nos acompañe con un vino. Y que sean bienvenidas las bebidas espirituosas. Que sean
bienvenidas. Muchas gracias. Además ahí está el origen del teatro. Vamos a ver si ese origen deja fluir la lengua. Así va a ser, nos va a dejar fluir la lengua y las ideas. O sea que es Baco el que está sirviendo en este momento. Es la representación de Baco. Muchas gracias. Muchas gracias a 1938. Les recordamos a quienes quieren visitar a 1938, está ubicado en el Paseo del Ángel, a una cuadra del Instituto de Cultura. Bueno, Camber, cuénteme, ¿cómo está? Qué placer. Salud. Salud para que aflojemos la lengua. Para aflojar la lengua. Bueno, Camber, listos para hablar. Listos para hablar. Para que hablemos teatro. Para que hablemos teatro. Camber, lo veo que vino con muchas ganas de hablar, entonces, ¿qué tal si empezamos contándole un poquito a los televidentes quién es Camber? Bueno, Camber es un carmelitano nacido en la vereda La Chapa hace muchísimos años, hace un medio siglo en la vereda La Chapa, y de origen campesino un poco y artesanal un poco. Mi familia está mezclada entre la tierra y el barro, y ese es Camber, y creo que así voy a hacer hasta que me muera, porque a la tierra volveré. O sea, el nombre es Camber. ¿Y el apodo cuál sería? El apodo sería Carlos Mario Betancur Ramírez. Carlos Mario Betancur Ramírez. Camber, cuéntenos un poquito. Usted de pequeño nos cuenta que vivía en La Chapa. ¿Qué quería hacer? No, pues de pequeño yo esa primera infancia la viví pues todo el tiempo rodeado de los abuelos, de la familia, de los agricultores, de esa vida silvestre un poco. Vivían muy en la montaña, muy en el filo, como lo llamaba incluso mi abuelo. Ahí pasamos esa primera infancia, y digamos que uno no tenía como aspiraciones, sino de vivir el día a día y vivir la vida campesina un poco. Y fue después de que nos trasladamos al pueblo que uno empezó a ampliar un poco el espectro y a empezar a tener sueños, digamos, cuando ya entra uno al colegio, en fin, a la escuela, y empieza a conocer otras cosas. De pronto ahí sí uno empieza a tener una visión de lo que quiere ser. Y quizá lo que yo quería hacer de pronto era, pues inicialmente quería ser ciclista, por ejemplo. No sé, ese fue como lo primero que se me ocurrió. Pero bueno, eso se fue transformando. Pero sabemos, nos contaron por ahí un pajarito, como dice, que usted tuvo otros estudios y empezó otros estudios antes de empezar con el teatro. ¿Qué otros estudios tuvo? Sí, estuve en el seminario, quería ser sacerdote, digamos. O mejor dicho, iba yo detrás de las huellas de mi hermano, que es sacerdote y que es un sacerdote misionero, de los misioneros de la Divina Redención, una comunidad italiana. Yo quería seguir esos mismos pasos, pero más que por querer ser sacerdote, como por experimentar ese mundo religioso un poco, y me fui para el seminario. Estuve 3 años estudiando, los primeros 3 años del bachillerato estuve allá interno en el municipio de La Estrella, cerca de Medellín. Y entonces, ¿cómo fue ese cambio de pasar de querer ser sacerdote? ¿En qué momento lo picó el bichito del teatro y cómo lo picó? No, quizás eso fue antes. En la escuela el bicho llegó, que lo he contado mucho en muchas ocasiones, llegó incluso a través de una obra que nosotros tenemos, que es Volpone. Salía yo de la escuela, eso de las 4 de la tarde era la salida, teníamos doble jornada. La primaria era doble jornada de 8 a 11 y de 1:45 a 4. Me acuerdo pues que era como la jornada. Y salía uno de esos días, creo que era un viernes, y había una función de teatro, pero había mucha gente haciendo fila para entrar al liceo, lo llamamos el liceo, es el Fray Julio Tobón. En el auditorio se estaba presentando y entré como colado con otros amiguitos, y me subí a un murito y estaba eso lleno de gente, y estaban presentando la obra Volpone de Ben Jonson, que después me di cuenta quién era Ben Jonson, en fin, pero en ese momento se me quedó grabado el tema, la palabra Volpone y los personajes de la obra, y me impresionó mucho. Y esa obra que vi clandestinamente, porque incluso no tenía permiso de mis padres para quedarme ahí, me impresionó mucho, y a partir de ahí empecé a imitar esa obra con mi hermana Leida,
y con algunos vecinos y amigos a tratar de montar esa misma obra como yo la tenía en la cabeza, a montarla pues digamos intuitivamente, a jugar con eso que había visto. Y me puse en la tarea de hacer la obra en una habitación de mi casa. Y eso surgió Volpone, pues repartir los personajes, pero sin saber, pues más o menos con la idea que tenía en la cabeza. Y de ahí yo creo que fue que empezó el bicho del teatro. Y entonces esos primeros espectadores de su hermana y sus compañeros, ¿quiénes eran? Bueno, yo hacía el papel de Volpone, Aleida hacía el papel de Mosca, y ya los otros personajes, como yo medio me acordaba, si no los adaptaba, les decía más o menos qué tenían que hacer, ¿cierto? Y con las camas de mi casa y con cajones armábamos como la escenografía, en fin, con las sábanas de la casa, pues de las camas, en fin. Tratamos de imitar eso que yo había visto, más o menos representarlo, obviamente como excesivamente ingenuo, pues un jueguito de niños. Y los espectadores eran mi papá, mi mamá, pues que a regañadientes entraban a ver la función, digamos. Camber, cuéntenos, acá en el Carmen de Ioral, en esa época en la que usted nos está contando, ¿qué grupos había o quién hacía teatro en el Carmen de Ioral? Bueno, digamos que yo estoy hablando desde la época de mi infancia, porque yo tenía alrededor de 9, 10 años, estaba yo en cuarto grado de primaria, y digamos yo no tenía pues, nada, no tenía conocimiento de la vida cultural del Carmen. Yo lo que hice fue ver clandestinamente una obra de teatro y tratar de imitarla, pero no tenía noticia de qué estaba pasando en ese momento. Posteriormente, pues obviamente ahí sí me di cuenta en qué estaba la movida, que pues había una movida de teatro, digamos, en cuanto a teatro, pues esporádicamente se montaban obras de teatro en los colegios, para los centros literarios, que era lo más común. Y digamos, en toda la historia del Carmen, la relación entre escuela, colegio y teatro, había una relación ahí interesante, porque siempre los profesores de literatura, los profesores de español, como los llamaban en esa época, eran los que se encarretaban con el tema del teatro, de las artes o de la danza. Y digamos como grupos o profesores encarretados, me acuerdo mucho de una profesora de Liti que tenía grupo de teatro muy fuerte, la profesora Cristina, el profesor Carlos, un profesor Carlos Julio, no recuerdo el apellido del nocturno, después Carlos Zuluaga también tuvo su grupo, o iniciativas que estaban mientras estaban las clases o el grado, y los grupos pues surgían, se presentaban y volvían y desaparecían, pero grupo constituido, digamos, que recuerde de esa época, ¿no? En teatro no mucho, pero por ejemplo en danza estaba el Proyección Folclórica del profesor Fernando Moon, era muy fuerte. Ese, digamos, es el referente como grupo, como colectivo de larga duración artístico. Y obviamente la banda es la banda de música de los chupacobres, que llamamos, esa sí es legendaria. Entonces, maestro, podríamos decir que usted es quien empieza a consolidar un grupo en esos años, en esa época. Digamos que si no tanto queríamos hacer un grupo que durara, porque no sabíamos, porque también podríamos haber sido un grupo efímero. Como estábamos terminando bachillerato, pues también tuvimos la iniciativa de crear un grupo, pero no pensábamos que a largo plazo íbamos a durar tantos años, pero sí como que constituirnos como grupo y como imitando otros grupos que ya teníamos noticia de Medellín, de Bogotá. Queríamos ser un grupo de teatro, le buscamos nombre, en fin, y queríamos que durara pues algunos años y después pensar en hacer algún evento, en fin, que a los 5 años surgió el festival, en fin. Pero queríamos tener como larga duración, pero sin la pretensión de ser ni siquiera una corporación ni nada. Era muy ingenuo también la manera de constituirnos como grupo. Les cuento para quienes nos ven que Camber es el director de Teatro Tespis, el grupo con más tiempo en el Carmen de Ioral, y los invito a, si quieren saber más sobre Teatro Tespis, a que se conecten con nosotros y sigan sintonizando la próxima emisión, que hablaremos más a profundidad sobre Tespis y sobre el legado que ha dejado Tespis no solo en el Carmen, sino también a nivel regional y a nivel colombiano. Maestro, cuéntenos un poquito entonces esos primeros ensayos de Teatro Tespis, ¿dónde se realizaban? ¿Habían espacios para hacer ensayos o ustedes cómo hacían para reunirse? Maestro, también le digo a usted.
Maestro, pues sí, nosotros iniciamos en el bachillerato, éramos del INDEM El Carmen, como se llamaba en esa época, que era una institución nocturna. Nace en 1987 como iniciativa de un grupo de amigos del grado décimo. En 1987 decidimos crear un grupo de teatro, pero no te podíamos ensayar en el colegio porque estaba ocupado en el día con estudiantes y en la noche también. Y los fines de semana también había otras actividades en el colegio, entonces decidimos ir a buscar espacio en la Normal Santa Teresa, donde las hermanas franciscanas y la hermana pues que coordinaba nos vio pues como con mucho entusiasmo y nos dio permiso de ensayar las vacaciones de 1987, nos dio espacio en el segundo piso de la hoy Casa de la Cultura, Instituto de Cultura, nos dio un espacio arriba en el segundo piso, estaba lleno de sillas, era como una bodega de sillas malas, nosotros las arrinconamos y ahí en ese espacio ensayábamos y ellas nos dieron ese espacio para ensayar en las vacaciones de 1987 a principios del 88 para inaugurarnos como grupo ya pues en el mes de abril, que es donde ya el grupo se nace, digamos, con obra de teatro. Profesor, en esa época en que estaba empezando el teatro acá en el Carmen de Ibural, las personas los veían a ustedes tan entusiasmados haciendo teatro y qué opinaban, qué les decían acerca de lo que ustedes hacían, de las representaciones. Bueno, habían voces encontradas, porque unas nos respaldaban, pues porque éramos unos jóvenes medio rebeldes, con ímpetu de hacer cosas, y otros, por las cosas que decíamos en escena y por los temas que tratábamos, también algunos nos menospreciaban o algunos no creían mucho en que esos muchachos iban a pelechar, digamos, como dice. O como decía mi mamá, con el teatro no van a llegar a ningún Pereira. Y digamos que es de lado y lado, había unos que descreían. Luego cuando llegó el festival también se empezaron a dividir las cosas, ¿cierto? Que es, pues nos tildaban a veces como de inmorales, otros como de que son como despistados o como están haciendo una vaina que no se entiende, ¿sí me entiende? Entonces, en ese sentido, son voces encontradas alrededor del teatro. Las representaciones, las obras de teatro, entonces ustedes las presentaban allá mismo donde las hermanas o ustedes salían a otras partes del Carmen a presentarlas. Pues como el grupo nació en dos partes. Nació como institución en donde hoy es el Fray Julio. Y ahí estaba el auditorio, ahí fue donde nacimos, digamos. La primera función fue el 23 de abril de 1988, que era un fin de semana de actividades alrededor del Día del Idioma. Y a nosotros nos tocó el día 23, pues porque el rector y las personas organizadoras del evento nos propusieron para ese día, para estrenarnos como grupo. Casi todo lo hacíamos allá. Luego alternábamos también ya cuando nos graduamos en el 88, ya nos seguíamos presentando, era donde las hermanas franciscanas, que era como una sede, la sede B del IDEM Fray Julio Tobón. Y luego empezamos a salir a las veredas también. Nosotros hacíamos un proceso también paralelo en las veredas. La primera vereda que visitamos fue el Cerro, donde salimos por primera vez en la escuela del Cerro, hicimos una de las funciones ese mismo año 88 y empezamos a salir a las veredas también como a compartir nuestro trabajo. Y después al oriente, pues obviamente, y ya a nivel regional y nacional. Camber, usted nos cuenta y nos habla de salían a las veredas. Cuéntenos un poco de cómo era salir a hacer teatro en las veredas en ese tiempo, en esa época. ¿Era complicado, era fácil? La primera parte, digamos, como grupo, no era complejo porque no se había recrudecido el conflicto. Pero ya a finales digamos, a mediados de los 90, se empezó a recrudecer el conflicto armado aquí en el municipio y nosotros ya teníamos una frecuencia de ir a visitar veredas pues espontáneamente o a hacer una función o a ir a formar grupos o a ir a hacer un taller, en fin. Ya a mediados de los 90 el asunto empezó a complicar, el orden público se empezó a empantanar y la violencia pues digamos explotó en el Carmen de Iboral y se complicaba el asunto. A pesar de que estaba la violencia acechando, nosotros seguíamos yendo a las veredas a hacer trabajo cultural y comunitario y artístico y se complicaba en ciertos momentos, en ciertas zonas del municipio, hay veces no podíamos ya llegar o nos confrontaban los grupos armados y nos dejaban, pero ya uno quedaba como con el sinsabor de volver o no volver
Y bueno, y después ya llegó los años, principios de los años 2000, que también ya estaba más complejo todavía, y en algunas veredas dejamos de ir a hacer trabajo mientras se solucionaba el tema del conflicto, porque todos los grupos armados habidos y por haber tenían tránsito por el Carmen de Iboral. Bueno, profesor, cuéntenos un poco de cómo fue el inicio del Gesto Noble, de cómo se empezó a gestar el Gesto Noble y qué estaba pasando en el Carmen de Iboral, en el teatro, y qué los hizo a ustedes, a Teatro Tespis, cuestionarse y querer darle al Carmen un festival de teatro. Bueno, digamos que yo diría el primer contexto es como la época en que nació el grupo, el contexto que estaba sucediendo en el Carmen era la primera elección popular de alcaldes, que fue en el 88, digamos, administrativamente y políticamente también estaba cambiando el pueblo. Luego, a los 5 años de ese trabajo que ya veníamos haciendo, como le digo, hacíamos un trabajo de formación en las veredas, creamos grupos en los colegios, en fin, y una vez teníamos, digamos, una semilla ya sembrada de 5 años, dijimos, ¿por qué no juntamos todos estos grupos y hacemos un festival de teatro? Probemos a ver cómo nos va. Hacemos un festival, invitamos, no sé, un grupo de la región y otro de Medellín, sin tener mucho contacto, digamos, sino como con esas ganas, con ese ímpetu de hacer un festival durante 8 días y confrontar los trabajos escénicos que veníamos haciendo, como para que la gente tuviera un espacio para tener el pretexto de ver teatro. Y ese fue el ejercicio que hicimos en 1993, después de 5 años de trabajar haciendo ese proceso, creamos el festival que inicialmente no lo llamamos el Gesto Noble, el nombre surgió posteriormente, y en ese año, en noviembre exactamente, noviembre de 1993, se hace el primer festival de teatro del Carmen de Iboral, con apoyo muy casi dándonos la espalda a la Casa de la Cultura, a la administración. Fue muy hecho con las uñas, muy hecho por autogestión. No creían mucho en el festival realmente, a pesar de que la sala casi no nos prestan la sala de teatro, que era un auditorio. Fue muy complicado que creyeran, éramos pues, relativamente jóvenes y no creían mucho en el festival que estábamos fundando. Y el apoyo fue más de la empresa, ni siquiera de algunos comerciantes, de algunas personas que nos donaron. El alojamiento incluso fue en mi casa, los refrigerios eran muy pichurritos, en fin, no fue un gran festival, pero fue hecho pues digamos con el alma, hasta le metimos cine, en fin, hicimos comparsa, o sea, nos empeliculamos con hacerlo, pero muy con la madre de las uñas, mejor dicho. ¿Y qué impacto tuvo este primer festival en ustedes como grupo y en el público, en el pueblo? ¿Que algo empezó a cambiar o eso se dio más adelante con los próximos festivales? Sí, algo, claro, hicimos un impacto, por ejemplo, ahorita cuando vemos las marchas, uno dice, fue pucha, así sea poquita o relativamente poca gente o mucha, el hecho de salir a la calle y hacer y manifestarse uno artísticamente genera impacto. Entonces, viendo las marchas me acordaba mucho de esa primera comparsa que salió desde el Berna, que nadie se esperaba porque, bueno, nosotros sí repartimos volantes, pegamos afiches, hicimos toda la bulla publicitaria que se podía en esa época, no había internet, pues no había manera, ni siquiera las emisoras creían mucho en nosotros, pero ya salir con maquillaje, con vestuarios, en zancos, haciendo música, haciendo personajes en la calle, y ahí sí generaron un impacto. Entonces la gente se asomaba a las calles, no como ahora que ya esperan la comparsa, sino que esta comparsa fue de sorpresa, similar a las marchas, que es una irrupción de la cotidianidad y eso genera impacto. Claro, y los niños se iban detrás de la comparsa y ya todos, como íbamos repartiendo volantes, ya se interesa, era más bien publicitaria la comparsa en ese sentido. Ya cuando llegamos al parque, pues el impacto fue mucho porque alrededor de la obra de teatro que se hizo en el parque, después de la comparsa hubo muchísima gente. Y digamos que ese fue el primer impacto, como la sorpresa de que hay un festival inesperado, un festival sin mucha planeación, digamos, sino más era por las ganas y los deseos vivos de juntar en una semana obras de teatro. ¿Cómo fue
en esas primeras versiones para el gesto noble, irrumpir en el parque de un pueblo que no está acostumbrado a ver teatro, que tal vez en las horas que se hacen las obras hay misa? ¿Cómo fue esa irrupción del gesto noble en el parque? Pues primero de sorpresa, como le digo, porque irrumpimos de sorpresa, aunque nosotros ya en los 5 años que llevábamos de trabajo, algunas acciones hacíamos en el parque, aunque no somos un grupo de teatro callejero, pero sí hacíamos acciones en la calle. Sí había ya noticia en el pueblo de que habían unos personajes medio raros haciendo griterías y haciendo escándalo en la calle o diciendo unas vainas incomprensibles en la calle. Con ese primer festival, la primera obra que presentó en la calle fue Los tres pelos del diablo enamorado. Esa fue la primera obra que se hizo de calle y obviamente era un día que había misa y nosotros estábamos en el otro lado con un grupo que se llama Margirreales de Medellín, que fue el primer grupo, digamos, que creyó también en nosotros como que podíamos hacer también teatro de calle y que podíamos hacer un festival que impactara no solamente en la sala, sino en el espectador espontáneo que está en la calle. Entonces fue bien recibido. Y digamos ese primer, pues, hablo del primero porque ya después el festival fue creciendo en cantidad de grupos y se fue complejizando la organización y la relación, digamos, a veces con la cotidianidad de la iglesia, de las misas, en fin, ahí empezaba a complejizarse, pero el festival fue creciendo como por su dinámica de acompañamiento del público, fue creciendo y que fue, pues otra gente empezó a creer en nosotros. ¿Cuántas versiones tenemos ahora del festival y han sido continuas estas versiones, profesor? Este año celebramos la versión número 26 y digamos desde 1999 hasta hoy el festival ha sido ininterrumpido, se ha hecho de manera ininterrumpida durante todos estos años. Tuvo 3 interrupciones del 93 al 99 por falta de apoyo de la alcaldía directamente, falta de apoyo también de la Casa de la Cultura, también todo hay que decirlo, a veces la Casa de la Cultura no apoyaba el festival o lo apoyaba pero socarronamente o porque decir listo, sí, como para quedar bien, digamos, muchas veces. Luego del 99 hacia acá sí ha habido una decisión ya más directa por parte de las alcaldías, de la Casa de la Cultura en su momento, del Instituto de Cultura, hasta tal punto de que ya el festival, siendo nacido a partir de la iniciativa de Tespis, ya se volvió un evento institucional de la Casa de la Cultura y nosotros pues estamos ahí como en esa dupla organizadora del festival. Nos cuenta que a veces no encuentra el apoyo tanto de la Casa de la Cultura como de otras partes. ¿Qué más dificultades ha tenido el Festival El Gesto Noble a partir de diversas vistas? Digamos que también hubo un tema de violencia. Por ejemplo, el segundo patrocinador que creyó en nosotros fue Eli Gómez, que era personero municipal, y él fue asesinado a los pocos días de haber terminado el segundo festival de teatro en 1996. Y digamos ese siguiente festival trastabilló por ese asunto también porque recrudecía la violencia. Pero también pensábamos de que a pesar de la violencia, a pesar de digamos, el ruido de las balas en las calles y en las montañas, tenía que haber también el ruido de la vida y nosotros dijimos, bueno, también tenemos que seguir haciendo teatro. Y en esa época, digamos, entre el 96 y el 2000, fue que el festival tomó como una vida, como una alternativa de vida en el pueblo también. Y en esa época tan cruda y tan violenta, pues ahí apareció el nombre del Gesto Noble también. Y ahí apareció, digamos, como el componente internacional también. Y digamos que las dificultades normalmente han sido de carácter económico, ¿cierto? Ese asunto de la violencia, pues sí nos frenaba, pero a la vez nos daba más fuerza para seguir porque eran gritos de vida lo que queríamos hacer nosotros. Maestro, en estos ires y venires del hacer del teatro y del Gesto Noble, cuéntenos si usted debe tener muchas, me imagino que tiene muchas anécdotas, pero si tiene una en especial o 2 anécdotas del Gesto Noble. No, sí, hay muchas, claro.
Por ejemplo, el tema del enamoramiento en el gesto noble es, bueno, ya en los eventos culturales en el Carmen es muy bonito porque como es la posibilidad de intercambiar con otras personas de otras latitudes, han surgido amoríos, han surgido hijos también de ese intercambio, de esa apertura y de esa convergencia de energías, de personas y diversidad también. Entonces, eso, digamos, anecdóticamente es interesante porque también la vida que nace en medio de la fiesta, del arte. Y bueno, y también pues hay una anécdota muy, pues que yo diría, bueno, esa es de vida, la que sigue es combinando vida con miedo. Y fue la vez que estuvimos en el Porvenir, la primera vez que el festival fue a la zona sur del municipio, a la vereda del Porvenir en el cañón del río Melcocho, cuando llegamos a la vereda y quien llevaba la escenografía era un helicóptero de guerra del ejército, que nos lo prestaron a partir de una gestión de María Eugenia García. Nos prestaron ese helicóptero para llevar la escenografía y se presentaba el Matacandelas, en fin, varios grupos, y ahí en ese helicóptero, en un Black Hawk, llegó con el ruido que hace ese aparato a la vereda, y normalmente cuando llegaba ese avión, ese helicóptero a la vereda, como dicen allá, a fumigar, es decir, a bombardear la guerrilla o los grupos armados. Y esa vez llegó pues, lleno de muñecos, lleno de escenografía, de instrumentos musicales, a llevar vida. Digamos que eso generó un impacto porque el ruido del helicóptero era tremendo, pero lo que venían ahí eran canecas llenas de cajas y de instrumentos. Entonces es una paradoja muy bella y una anécdota muy bonita del festival. Profe, vemos que el arte en el Carmen ha sido muy importante, no solo en el centro y en la zona urbana, sino que el gesto noble ha descentralizado el arte, no solo el teatro, sino el arte en general. ¿Cuál es el legado que tiene ahora el gesto noble? Ahora el Carmen de Viboral cuenta con más de 10 grupos de teatro. ¿Cuál es el legado que tiene ahora el gesto noble y cómo se proyecta a futuro? Yo creo que uno de los aciertos del gesto noble es que la institucionalidad cultural y municipal ya cree en este proyecto cultural y lo ha adoptado y lo ha mantenido, digamos, porque sostener un evento de estos de manera privada es, pues, y uno como grupo de teatro y como entidad no le daría, y con las dimensiones que cogió el gesto noble, pues que lo haya acogido la institucionalidad es un logro importante, porque automáticamente se vuelve un evento ya no que le pertenece a un grupo de teatro ni a una institución, sino a una comunidad completa. Y en ese sentido es uno de los logros, que es un festival que está en el imaginario de la gente, que es patrimonio, sin ser declarado, es patrimonio de todos los carmelitanos y de toda la comunidad y todos los visitantes también. Digamos que es el mayor logro. Los retos y los logros que siguen es, bueno, uno logro, lo que usted mencionaba, el gesto noble como escuela. Finalmente, el gesto noble también tiene procesos de formación dentro del festival, pero el solo hecho de venir, de que uno vea grupos como La Candelaria, como Matacandelas, como grupos como Mala Hierba, como Espada de Madera, en fin, como Yuyascani, como el año pasado nos tocó con La Zaranda, como el Deportivo Teatral de Argentina, en fin, un sinnúmero de grupos que han pasado por acá, y verlos acá, pues el año pasado virtual, pero verlos y tenerlos acá presentes es una manera de aprender. Y todos los que hemos estado alrededor del festival nos hemos nutrido de esos personajes que han visitado el Carmen. Digamos, como escuela, es el resultado más importante, la proliferación de grupos que hay en el Carmen. Hay una red de teatro, hay muchos grupos, hay muchas iniciativas. Ahorita incluso para el gesto noble del Carmen de Viboral hay 9 espectáculos optando, digamos, por estar en el festival. Y digamos que eso es resultado del mismo festival. El mismo festival está recogiendo sus frutos de ese proceso de formación. Diría que un reto, aparte de esos logros que son importantes, un reto sería que el festival fuera declarado patrimonio inmaterial del municipio o de la región o del departamento quizá, y que tenga esa tranquilidad económica para seguirlo haciendo cada año, ¿cierto? Porque a pesar de tantos años todavía
hay dificultades para que el dinero, para que se garantice el presupuesto para que el festival se haga cada año. Entonces digamos que ese sería un reto a mediano plazo, que sea política pública municipal. Así que ya saben, este mes es el Gesto Noble, así que invitadísimos a que estén buscando la programación, a que vengan a ver teatro, a que nos acompañen. Profe, de parte de Café Teatro y Teatro Clepsidra, le tenemos un pequeño detalle. Esto es con regalito y todo. Es con detallito para que se vaya contento. Qué detallazo, como dice José Manuel Arango. Qué detallazo. Ahorita me lo pongo. Profe, y no Pero queda sí, más. Sí funcionó para soltar la lengua. Sí funcionó para soltar la lengua. Profe, y no queda más que agradecerle por estar con nosotros, por compartir, por hablar de teatro. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a Teatro Clepsidra. Hablemos Teatro. Me parece que es un espacio importante para soltar la lengua y decir cosas que a veces no las decimos en la cotidianidad. Contar ciertas vainas que a uno se le olvidan, recordarlas aquí a partir de la conversación. Y también quiero invitarlos a que apoyemos el Gesto Noble. Este año vamos a realizar la versión número 26 del Festival Internacional de Teatro del Gesto Noble, que es un evento que organiza el Instituto de Cultura del Carmen de Lloral, que está decidido el instituto a seguir fortaleciendo el festival, lo mismo que la administración municipal, que son, digamos, los docentes que están al mando del festival, y que es importante decirlo acá, resaltarlo, porque de la voluntad política y el ímpetu institucional depende de que estos eventos que son de la comunidad permanezcan en el tiempo. Muchas gracias por tener ese tema aquí y por seguir hablando de teatro. Hablemos teatro. Hablemos teatro. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta ahora. Agradecemos a todas las instituciones y entidades que de una u otra manera nos acompañaron. A 1938, agradecemos al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, a la Corporación Nibram, y les recordamos que estén pendientes, que esta es la primera emisión y en un próximo episodio estaremos hablando de Teatro Tespis. Profesor, entonces no sé si darle la mano o pedirle la bendición. Muchas gracias por acompañarnos. Profesor, maestro, hijo.